Bien, buenas noches. Nuevamente, ojalá que estén muy bien. Empezamos la segunda tutoría y hoy quiero empezar la misma con una idea central. Y esto de cara a los trabajos de grupo. La productividad, recuerden, por favor, no se improvisa, hay que construirla. Entonces, la presentación de hoy y en esta conversación la he querido titular de esta manera, porque resume, en mi opinión, lo que vamos a conversar. Transformar, medir resultados y mejorar sin límites. A ver, una organización, y esto sí quiero ser muy vehemente, no logra mejorar únicamente porque tenga buenas intenciones. Es como uno mismo, por ejemplo, eh, no sé si alguna vez les ha pasado, yo quiero cambiar, ¿ok? ¿Cambiar qué? O a veces espero hasta el mejor momento para hacerlo, pero no me atrevo a hacerlo. O porque tenga la mejor computadora del mundo, o porque declare que quiera ser más eficiente. Cuando hay un cambio real, se mejora, y más en las organizaciones, pero también aplica para la vida humana, cuando se aprende a observar procesos, se reconocen problemas y sobre todo también hay un involucramiento de las personas, porque el medir resultados por medirlos no sirve, pero si usted los mide y convierte lo sucesivo en un aprendizaje, va a tener una nueva forma de hacer las cosas. Utilizaremos las fuentes de estudio que tenemos, las referencias bibliográficas, los capítulos 4 y 5 del libro de Kaiser y por otra parte el material complementario que tenemos. Mi intención a lo largo de esta conversación va a ser que ustedes puedan conectar la filosofía de la mejora continua con lo que significa realmente medir. Hay ocasiones donde se cree que la medición puede ser algo intuitivo. Sí, ciertamente, pero es una percepción. Ahora, un indicador, y esto también de nuevo de cara al trabajo, al proyecto, ojalá que tome nota de esto y se acuerde, que le va a servir mucho, que no se logre traducir en acción. Es decir, si mi indicador no mueve a la organización en algo, no sirve, no funciona, netamente declarativo. ¿Por qué? Porque al final puede ser un número, usted le van a dar un número, pero no va a tener utilidad. Entonces, por un momento pensemos en una empresa que dice, hemos mejorado mucho en la atención al cliente. Yo no sé si le ha pasado eso, pero yo lo he escuchado constantemente. Y le cuento mi experiencia. Yo les he preguntado, bueno, ¿y cómo lo sabe? ¿Qué ha disminuido? ¿El tiempo de espera? ¿Bajaron los reclamos? ¿Aumentó la satisfacción, por ejemplo? ¿Se redujeron casos pendientes? Si usted no habla con datos, la mejora es una percepción. Entonces, pero nadie actúa sobre ellos. O sea, yo puedo tener el dato, pero si nadie actúa sobre el mismo, ¿qué es lo que tiene la organización? Reportes, solo reportes. Entonces, la productividad aparece cuando la mejora se conecta con medición y acción. Bienvenido al señor Rodolfo Marín. Ujú. Entonces, vamos de una estructura, un poco de lo que quiero ir hablando. El primer bloque, como ven, es puro el libro de Imai. Orientaré en mi mejor esfuerzo la conversación a estudiar el Kaizen como una práctica, pero también como un sistema de administración. Y eso es muy importante. Es decir, ¿cómo hacer que la mejora continua deje de ser un discurso? Yo lo que quiero es que usted no vaya a una organización y, perdónenles el coloquialismo, baja. Yo quiero que lleguen a hablar con criterio, pero también que sea una forma de trabajar. La segunda parte, vamos a hablar de productividad. Aquí vamos a, eh, la productividad tiene que observar mediante datos, indicadores y comparaciones,
No basta con decir yo mejoré. Es como cuando uno va al gimnasio. Y usted dice, bueno, ya me veo mejor. Bueno, ¿cómo sabe? Tiene que demostrarlo de alguna forma. Entonces, sean muy vehementes cuando hablen de productividad, cuando hablen de eficiencia, ok, ¿cómo sabe usted que está mejorando? ¿Hasta dónde quiere llegar en la mejora? Y el tercer bloque, vamos a hablar sobre indicadores de gestión. Los indicadores permiten conectar la estrategia con la operación y lo que básicamente ayudan es saber que lo que sí se está haciendo está generando algún resultado. Ahora, tome nota de esto. Estos bloques no son diferentes entre sí, están conectados. Y para el trabajo y para la vida en general, cuando vayan a hablar de productividad es importante. Kaizen aporta la cultura y el método de mejora. La medición permite comprobar si esa mejora funciona, pero el indicador per se también a tomar decisiones con fundamento. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a ir a la primera parte de la conversación. En el capítulo 4 surge algo interesante. Se menciona que el Kaizen debe practicarse en el lugar donde ocurre el trabajo. Y esto no es una idea abstracta. No, esto no es un ovni o una pantalla o una ilusión. No. Aquí lo más importante es que usted pueda observar, pero no se quede solamente en observar. Observe, analice, mejore y estandarice. Recuerde, por favor, esta cadena lógica de pensamiento. Entonces, cuando vaya a la organización, lo primero que quiero que vayan es a la empresa a observar cómo están haciéndose las cosas. Después, con ello, con la información que nosotros les vamos a ir dando, que les iré dando a lo largo de las tutorías, me interesa que vayan analizando, pero analizando con criterio. Eh, y luego de analizar con criterio, decir, bueno, ¿cómo vamos a mejorar? Entonces, en ese proceso de mejora, ok, ya mejoré, pero ahora ¿cómo lo estandarizo? ¿Cómo lo normalizo? Entonces, el primer concepto es el Gemba. Gemba es ir al lugar real donde ocurren las cosas. En términos sencillos y simples, no se puede mejorar un proceso que no se observa. Usted no puede decir, yo quiero mejorar esta línea de producción si no se sienta a observar, ver cómo pasan las cosas, si es automatizada, si hay sistemas de control, etcétera, etcétera. Muchas veces van a ver que esto ocurre en las organizaciones, que se toman decisiones desde el escritorio, desde la intuición, desde el juicio, desde lo que se percibe. Pero los problemas reales están en el piso de la operación. Ponga este nombre como en un recuadro. Piso de la operación. ¿Qué quiere decir el profesor con esto? Donde usted vaya a hacer algo que quiere cambiar, mejorar o hacer más eficiente, tiene que sentarse ahí y entender qué es lo que pasa. Conversar con las personas. No se quede con lo que le cuenten. A ver, si hablamos de una bodega, tiene que estar en la bodega. Si su proyecto es en atención al cliente, tiene que estar en el cliente. Si es un tema de logística o ruta de reparto, bueno, usted tiene que montarse en el camión con los de reparto, ir a ver cómo lo hacen. No se quede solamente con los números que le dan, y probablemente les vayan a dar números, si ese fuera el enfoque. Ya les hablé sobre la línea de producción, o si es un sistema también donde se registra la información, quiero que vayan y aprendan a usar el sistema, que lo entiendan. Y una vez que usted lo entiende, que observa cómo funciona, va a poder mejorarlo. El segundo concepto es el MUDA. Sinónimo, desperdicio. MUDA es toda aquella actividad que consume recursos. Subraya esto, pero no agrega valor. Y a mí me interesa que usted se enfoque en lo que genera valor, pero también identifique en lo que no genera valor, porque ahí está la mejora. ¿Se entiende esto?
¿Sí? ¿No? Es como cuando uno se case, habla ahora o calla para siempre. Perfecto. Bueno, no hay ninguna duda. Ok. ¿Dónde puede observarse esto? Puede ser en una sala de espera, pueden ser en retrabajos, pueden ser en excesos, puede ser en inventario innecesario que está inmovilizado más de 90 o 100 días ahí, puede ser en duplicidad de tareas o cualquier aquel esfuerzo que no contribuya al resultado esperado. El tercer concepto es la estandarización. Cada mejora efectiva debe convertirse en una nueva forma de trabajar. La primera parte del proyecto es el diagnóstico. ¿Dónde vería uno en la segunda parte lo fuerte, las propuestas? Porque en una primera parte hay que analizar, hay que observar y analizar. En la segunda, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, mejorar, ejecutar. Pero ahí entra la parte de estandarización. Cada mejora efectiva debe convertirse en una forma de trabajar. Si usted dice, bueno, esto lo quiero cambiar, perfecto, ¿cómo lo va a hacer nuevo? Tiene que documentarlo. Si una mejora funciona, pero no se documenta, ni mucho menos se comunica, con el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a perder. La misma organización o empresa se va a encargar de, por su cultura y la forma de hacer las cosas, de diluirlo. El tercer concepto es el ciclo PDCA o PHVA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Este ciclo, ¿qué permite? Que la mejora no sea improvisada. Y lo que usted vaya a proponer tenga sentido. ¿Por qué? Porque primero se analiza el problema, luego se prueba una acción, después usted verifica resultados y por último se estandariza o se ajusta. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno rápidamente. Por ejemplo, cuando usted va a un restaurante, ir al Gemba, cuando lo escuchen, significa ir a observar la cocina, por ejemplo, cómo funciona durante una hora pico. Puede descubrir que usted tal vez usted vea que los meseros caminan varias veces a buscar cubiertos y haciendo recorridos o distancias muy largas, que los pedidos se anoten 2 o 3 o 4 veces, que los platos estén demasiado distantes del mesero, entonces tenga que entrar a un lugar para sacarlos o estén muy expuestos en el área del restaurante donde están los clientes y eso más bien entorpezca la forma en cómo interactúa el mesero con el cliente. ¿Dónde estaría el muda? Movimientos innecesarios, esperas, errores de pedido, reprocesos porque por ejemplo, una proteína sale mal cocinada si el cliente la pidió a 3/4, pero era más bien a término medio. ¿Dónde habría una pequeña mejora? Bueno, en la forma de reorganizar la estación de trabajo, sea el de la cocina o el de los meseros. Por ejemplo, colocando mejor los insumos más cerca. Entonces, si funciona esa nueva forma de hacer las cosas y se documenta, ya hay un estándar. Ahora, para que todo esto ocurra, la misma organización debe establecer condiciones. Y esas condiciones son por parte de la administración. En la alta dirección, en algún momento ustedes van a tener la posibilidad de ser gerentes o tener contacto con un equipo gerencial. La alta dirección no solo exige resultados, sino que ustedes tienen que motivar que se creen las condiciones necesarias para trabajar. Entonces el Kaizen orientado a la administración nos viene a recordar que la mejora continua no puede recaer únicamente sobre las personas. La alta dirección tiene una responsabilidad en todo esto. ¿Cuál? Crear esas condiciones para que la mejora sea posible. Y esto implica desde definir prioridades
asignar recursos, dar presupuesto, eliminar barreras, diseñar sistemas adecuados. Definir prioridades, ¿qué sería? Bueno, ¿cuáles requieren atención inmediata? Toda organización tiene N cantidad de problemas. Ya el tema es, no todos tienen el mismo impacto. Por eso, la administración debe orientar los esfuerzos hacia aquello que realmente impacta la productividad, la calidad, los costos, el cumplimiento o la satisfacción del cliente. Por otro lado está la asignación de recursos. ¿Qué significa esto? Bueno, es dar tiempo, por ejemplo, herramientas, capacitación, apoyo. Pedirme una mejora sin recursos es pedir un resultado sin ninguna condición. Así de sencillo. Eliminar barreras, ¿qué significa? Bueno, ¿cuál es ese obstáculo? ¿Cuál es esa pared tan grande que es infranqueable? Que usted no puede continuar para que las cosas sucedan. Como decía anteriormente, las organizaciones tienen muchos problemas y a veces se sabe lo que hay que mejorar, pero los procedimientos, por ejemplo, no lo permiten. El sistema no ayuda. La información ni siquiera fluye, está en una isla, está en la mente de una persona o en el escritorio de alguien. Y hasta que esa persona quiera, la información empieza a circular. Y crear condiciones significa diseñar políticas, procedimientos, mecanismos que hagan posible la mejora continua. Entonces, como lo decía al inicio, la administración no puede limitarse a preguntar por resultados. Debe preguntar qué condiciones está creando para que esos resultados sean posibles. Pero a este punto hemos hablado de administración. Bajemos al lugar físico de la operación, es decir, las instalaciones. Y cuando hablamos de las instalaciones, surge algo aquí muy potente. Es decir, cómo una condición física de trabajo incide directamente en la productividad. Hago su ejercicio. Usted ahorita en su escritorio tiene muchas cosas a su alrededor. O solo tiene su portátil, su cuaderno, su lápiz y listo. Si usted tuviera su escritorio saturado, ¿usted sentiría facilidad de movimiento en el escritorio? Probablemente que no. ¿Se sentiría cómodo o cómoda? Probablemente sí, si ya está habituado o habituada. Pero si necesita correr algo o correr el ordenador o la pantalla hacia otro lugar porque tiene un maremoto en su oficina, no lo va a hacer más eficiente. Entonces, el Kaizen, al igual que en una oficina, también se practica en las instalaciones. ¿Por qué? Porque estas no son neutras. El espacio físico, los equipos, el orden, la distribución, herramientas, flujo de material, todo esto afecta directamente la productividad. Cuando un equipo está mal ubicado, cuando una herramienta, por ejemplo, no aparece, cuando los materiales recorren amplias distancias o cuando una bodega no tiene orden, la organización empieza a perder tiempo, calidad, pero algo que todavía es más importante que se llama capacidad de respuesta. La distribución física condiciona esos recorridos, pero también los tiempos de ciclo. Una mala distribución que obliga a que una persona camine más. Si camina más durante el día, su capacidad energética se incrementa o disminuye. Disminuye. Durante la semana, si empieza a acumularse, se va fatigando. Si sobre eso transporta materiales innecesariamente o debe esperar varios minutos o recursos que deberían de estar disponibles, entonces el flujo de materiales es clave, al igual que el flujo de información. Si un insumo no se mueve de manera ordenada, parecen esperas. Vaya usted a un restaurante de comida rápida, cuando no se tienen todos los elementos, se hace una cola, hay una fila. Y los pobres muchachos de comidas rápidas tratando de bajar esos tiempos, pero no tienen los insumos ordenados. Y eso ocurre cuando hay transiciones,
cuando se le agota algo y tienen que ir a las cámaras a sacarlo, etcétera. Entonces, todo tiene que estar en el lugar, en el momento preciso. Voy a hacer un ejemplo pedagógico de esto. Imagínense un lugar de venta de repuestos, una bodega. De la venta, pero hay una bodega. ¿Ok? Si los repuestos de mayor rotación están al puro fondo de la bodega, ¿qué tiene que hacer cada colaborador? Caminar más. Y si no hay una ubicación fija, el colaborador tiene que ir estante por estante viendo si el número de parte o el número de inventario corresponde a lo que el cliente está pidiendo. Si el sistema dice que hay 5 unidades, pero solo hay 2, sucede una ruptura en el inventario. Entonces, una mejora en el Kaizen en una bodega puede clasificar, por ejemplo, los materiales, los repuestos por rotación. Puede ser asignación de ubicaciones fijas, la señalización de la estantería, cuál es el máximo o el mínimo requerido de inventario y también una forma de hacer conteos cíclicos. ¿Se puede medir el resultado? Sí. ¿Cómo? Bueno, viendo los tiempos de búsqueda actuales contra las mejoras, la exactitud del inventario, cantidad de faltantes, por ejemplo, se me ocurren los tiempos de despacho. Ahora, el Kaizen no depende, ya hemos visto que también influye en la administración, también incide en las instalaciones, pero depende de las personas y cómo participan en los procesos. Entonces, Profe, sí, buenas noches. buenas Es que noches. me conecté un toquecillo tarde. En ¿Ok? ese ejemplo que usted daba del inventario, o sea, se me viene a la cabeza acomodar la bodega como en un método tal vez ABC, Puede ser una pero forma. digamos, ¿eso puede ser parte del Kaizen o son dos metodologías aparte? O sea, como ¿Qué significa Kaizen? Kaizen es mejora continua, pero no importa el método mientras haya mejora. Listo. Hay N cantidad de herramientas, Rodolfo. Nosotros lo que hacemos es que en la asignatura les damos un menú base de herramientas. Por eso yo digo que el Kaizen o la productividad no es como una receta, que usted va a utilizar esta herramienta y solo le va a servir para esto. No, hay muchas herramientas. Ahora, que yo puedo utilizar, por ejemplo, un método como agilidad, una filosofía de agilidad que se empareja mucho con Kaizen y le quiero aparejar, eh, no sé, métricas de control de calidad o le quiero aparejar nuevas formas de organizar el inventario, del manejo, de la distribución, no hay ningún problema, porque usted sigue mejorando. No es que solamente tienes que quedarte con una herramienta. Que hay personas que les gusta casarse con las herramientas porque esas son las que únicamente han utilizado. Mira, yo te podría hablar, ahora que me decís de eso, bueno, te podría hablar sobre gemelos digitales, sobre la tecnología de gemelos digitales que me permite a mí modelar una bodega con sus condiciones actuales y en el mismo sistema ver si yo le hago algunos ajustes, cuál es el impacto que me afecta a toda la bodega. Y no necesariamente está dentro de la sombrilla de las herramientas de Kaizen, pero sí es una mejora continua, una forma que me permite a mí tomar decisiones para mejorar. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Bien, entonces tenemos Kaizen grupal e individual. Gracias por el aporte. Kaizen grupal, ¿qué es esto? Bueno, ¿dónde se expresa? Su nombre por sí mismo lo dice, en los grupos, en los equipos de mejora, en los círculos de calidad y el trabajo colaborativo. ¿Usted en su vida diaria tiene Kaizen grupal? Sí. ¿Dónde? Con su pareja, con su familia. ¿Por qué? Porque cuando se sientan a discutir o a hablar de un problema, reúnen distintas formas de observar el mismo problema. Yo no sé si les ha pasado que alguien dice, bueno, yo estoy viendo esto, y otra persona de la familia dice, bueno, yo estoy viéndolo de esta forma y tal vez esto pueda solucionarse. Y entonces hay una cadena completa de soluciones.
¿Qué es lo que se basa los equipos en el Kaizen grupal? Bueno, la evidencia. Eso es importante. No se trata solamente de opinar por opinar o sobre lo que crea que es correcto o incorrecto. Se trata de observar, registrar datos, identificar causas y proponer soluciones. El Kaizen orientado al individuo, ¿qué es lo que dice? Es que usted como persona es agente de mejora dentro de su propio puesto, poniéndolo en palabras coloquiales dentro de su metro cuadrado. Si usted ejecuta un trabajo de todos los días, probablemente en su experiencia vaya a ir viendo cosas que se pueden mejorar. No sé si alguna vez usted se ha dicho, quizás lo podría hacer más eficiente si tuviera esto, o si lo haría de esta otra manera. Bueno, ahí hay una posibilidad de simplificación. ¿Esto por qué es interesante? Y es bonito verlo, porque la mejora no es propiedad de un grupo de personas exclusivamente. Usted puede ser catalizador de esa mejora a nivel individual. Entonces, dentro de una organización, no solo le corresponde a ingeniería o a producción o a operaciones o a calidad. La mejora también es una responsabilidad compartida. A ver, vayamos a un ejemplo práctico. Suponga que hay una clínica. Entonces hay un personal de recepción con el que uno interactúa al inicio, ¿verdad? Entonces, digamos que este personal detecta que los pacientes hacen fila para entregar la misma información dos veces. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, a mí sí, que he ido a algún lugar y tengo que ir a uno y darle lo mismo, al otro tengo que ir a darle lo mismo, a un tercero tengo que ir a darle lo mismo que ya he presentado anteriormente. Ahí hay una mejora. ¿Qué tal una centralización de la información y que esa información llegue a un canal y este canal se encargue de distribuirlo de forma automatizada, por ejemplo? Si cada persona observa su parte de un todo de una forma aislada, ¿qué pasa con el problema? Se hace pequeño. Pero si se ve a un grupo de personas que se reúnen y hablan de ese problema, está en función de una cadena causal de situaciones. Entonces, al final del día, una mejora grupal podría llegar a replantear un formulario, eliminar duplicidades, digitalizar datos, reorganizar la secuencia de atención. Entonces, acá lo que quiero decirles es que hay formas de mirar el Kaizen. No es exclusivo ni a uno ni a otro. ¿Por qué los trabajos son en grupo? Porque queremos orientar el Kaizen orientado al grupo. Ustedes van, detectan unas situaciones que pasan en una organización, llegan, proponen mejoras, proponen nuevas formas de observar, hacen diagnósticos, analizan y normalizan. Entonces, una de estas formas que típicamente se ha enseñado y que para mí hoy todavía sigue siendo vigente, no como antes que uno tenía que llenar una pequeña encuesta, ahora están los sistemas de sugerencias digitales por medio de QRs y demás. Eh, pero el sistema de sugerencias sigue siendo una forma de canalizar ideas de mejora. Y yo creo que más ahora que la tecnología nos permite tener la información a un clic. A ver, ¿qué es un sistema de sugerencias? Bueno, una forma de Kaizen individual. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es una forma de Kaizen individual? Porque es una persona quien lo propone, ¿ok? No es un grupo de personas. ¿Por qué es interesante observar esto? Yo no sé si usted alguna vez ha pedido realimentación sobre su persona a alguien de confianza. Si no lo ha hecho, ¿cómo usted puede mejorar? Con lo que usted cree que es correcto o lo que no está haciendo tan bien. ¿A quién queda de percepción de lo que la persona misma piensa?
Pero si hay alguien que está observando desde afuera, como se dice coloquialmente, los toros desde la barrera, siempre van a haber oportunidades de mejora. Pero esas oportunidades de mejora, al igual que sucede en las organizaciones, si no tienen un canal formal, se van a quedar en conversaciones informales, en los famosos quéjese aquí. ¿Por qué los quéjese aquí, cuando se hicieron por los noticieros, empezó a tener mayor relevancia? Porque eran más visibles, tenían mayor impacto, llegaban a más personas. Pero si usted va a un restaurante y se queja de algo, o a un centro, o tiene un servicio, esa persona lo va a escuchar y probablemente cuando usted se vaya, va a seguir con lo que estaba haciendo como si nada. Ahora, ¿dónde inicia todo? Pues eso inicia cuando usted identifica una mejora. Hay una oportunidad. Entonces, el primer punto, mejora y oportunidad. Luego usted tiene que escribir esa oportunidad o mejora. Por eso se habla que tiene que registrarse. Después viene alguien que lo evalúa por parte de un grupo de profesionales y se ve si es viable o no implementarla. Si la propuesta llega a ser aprobada, tiene que ser aprobada mediante un plan de acción. No basta con decir, bueno, vamos a hacerlo. Tiene que haber un responsable, tiene que haber los riesgos, tiene que haber los beneficios y las actividades puntuales que tienen que desarrollarse. Y finalmente hay que existir un reconocimiento. ¿Por qué? Porque los reconocimientos son estímulos, pero el ser humano está acostumbrado a los estímulos económicos. Usted quiere que le paguen más por haber hecho algo diferente. Sí, pero el reconocimiento económico le va a durar ¿cuánto? 6 meses. Y después de esos 6 meses va a querer más dinero. Y dentro de las organizaciones no siempre eso se puede hacer. Cuando una sugerencia, sea de un cliente o de un colaborador, no recibe respuesta, ¿qué creen que pasa? Casey, ¿qué crees que pasa? Se pierde. Se pierde. Déjame agregarte algo. Se pierde la credibilidad de lo que estás haciendo. Profe. ¿Y cómo puede ser otra forma de, no solo económica, de retribuirle, digamos, a una persona algo que hizo bien? Un reconocimiento mediante un certificado, un correo electrónico, en una reunión, decirle a alguien, en un equipo de compañeros, bueno, logramos mejorar en esta meta o en este indicador y mucho en esta ocasión se lo debemos, si bien a los aportes de todos, pero Casey, por ejemplo, planteó algo innovador, diferente, que nos ha ayudado a todos vernos muy bien. Dime si esas pequeñas palabras al frente de un grupo de compañeros no te harían sentirte identificada con un sentimiento de pertenencia, donde tu voz sea escuchada, donde puedas expresar y sentís que estás contribuyendo al logro colectivo. ¿Cómo te haría sentir eso? Bien, sí, y de alguna forma también puedo generarle confianza a los demás compañeros. Profe, Sí. Dime. en un lugar donde yo trabajé, bueno, hace bastantes años, era una financiera vehicular y había una, no sé cómo llamarle, pero se llamaba medallas al valor, perdón. Ok. Y un valor era la innovación. Entonces, cada vez que alguien proponía o daba una propuesta, alguna idea para mejorar algún proceso o algo que se pudiera mejorar lo más mínimo, se le Ujú. otorgaba una medalla. Entonces, en diciembre, las personas que Bueno. tenían más medallas de los valores, de respeto, de todos los valores que la organización tenía, Ujú. sí se le daba como un paseo todo incluido con la familia y cosas así. Entonces, digo yo, eso es como un aporte a lo que la compañera preguntaba. Claro, y gracias por traerlo. Eso es desde la experiencia muy bien. Y hay empresas que lo hacen, mucho también empresas
transnacionales tienen una serie de beneficios que te dan un bono por 1.000, 2.000 dólares o por 500 dólares, y te hacen un reconocimiento en un lugar donde ahí está en la alta dirección, por ejemplo. Entonces hay formas. El ser humano sigue siendo social y no es una palmadita en la espalda como antes en los 80s o 70s se hacía en la época de la eh, revolución industrial o inclusive mucho más antes, donde pagaban solo por hacer una transacción, es decir, una actividad y ya. Hoy en día hay muchos beneficios. Hay empresas, por ejemplo, que dicen, y lo conozco porque hay estudiantes que me lo han eh, participado, de que por quedarse tantas horas extras, te dicen, bueno, te vamos a dar este día de vacaciones o escoge un día adicional de vacaciones, hay una compensación. Entonces, sí, ciertamente. Y aquí es como, con esto me viene bien cerrar esta filmina. Si una organización pide ideas, pero nunca las contesta, nadie va a querer seguir participando. Entonces, lo más potente de esto es, si usted pide una idea, conteste. ¿Qué le parece? O siga retando a las personas para que sigan desarrollando su creatividad y demás. Pero no se quede con el hecho de decir, no voy a contestar. Porque si no, las personas al final, como les decía, van a querer quedarse haciendo su trabajo y no van a sumar más a lo que corresponda. Deme un segundo, por favor. Listo. Ahora sí. A ver, al final de todo esto, ¿qué es lo que yo busco? Que usted se quede. Un sistema de sugerencias no es para recolectar ideas, es para convertir la experiencia, esos años de trabajo, esas formas de hacer las cosas de esas personas que están en una organización en mejoras visibles, que pueda ser una práctica suya para el trabajo como un insumo adicional. Pídanle a las personas cómo harían diferente algo que ustedes están observando y complementenlo con su conocimiento, con sus aprendizajes. Eso es un tip al margen. Bien, ya vamos a entrar al capítulo 5 y aquí el libro plantea algo interesante. El Kaizen debe administrarse. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que la mejora continua no puede depender únicamente de entusiasmos, buena voluntad o iniciativas aisladas. Si dependiera solo de personas motivadas, va a desaparecer cuando cambian de puesto o se vayan a otra organización. Y sobre todo también se ha observado que cuando éstas se cansan o no reciben apoyo. Entonces, administrar el Kaizen es definir una meta, establecer una estructura, por ejemplo, crear un mecanismo para incorporar rutinas y evaluar resultados. Entonces, vamos a ir una a ella. La planificación, ¿qué es? Alinear lo que usted quiere mejorar con la estrategia organizacional. No se trata de mejorar lo que sea, es decir, lo que yo creo que es lo que hay que mejorar. No, sino aquello que contribuya a un desempeño superior, a que genere valor a la organización y al cliente. ¿Qué hace la estructura? Define roles, equipos, responsabilidades. En los mecanismos se canalizan iniciativas. Aquí, por ejemplo, hay el sistema de sugerencias. Y la rutina es importante porque la mejora requiere repetición, como en todo en la vida. Es decir, Profe, crear ¿le un... puedo hacer una pregunta? Ajá, dígame. Este, un canal de denuncias aplica también como una mejora, como el canal de sugerencias o el sistema de sugerencias. Podría ser siempre y cuando la denuncia sea canalizada como anónima, Ajá, ok. para que la persona libremente pueda expresarse. Ahora, las denuncias
no me gusta la palabra denuncia porque es como una palabra muy fuerte, es un Ujú. peyorativo muy fuerte. Por eso hablo de sugerencias. Ok, Yo le llamaría un canal de oportunidades, le llamaría un canal de ideas de innovación. Eh, si ya es un tema de control interno de auditoría, para eso son los canales formales de auditoría y control interno, cuando hay que denunciar algo que no se está haciendo bajo los parámetros éticos y normativos de la organización, ¿verdad? Pero sí, quiero hacer esa distinción. ok, Sí. Profe, Em, donde yo ujú, trabajo, hay un sistema, así digamos que de hecho le dicen que es como muy coloquial. Cuando hay una incidencia, ajá, ¿verdad? Que es un indicador que viene mal durante bastante tiempo, sí, eh, uno lanza un Kaizen, ¿es posible? así lo conocemos ahí. Sí, es Y es muy posible. interesante ver que toda esa estructura que usted está presentando ahí es tal cual, o sea, es casi literal la estructura que usamos nosotros cuando arrojamos un... Bueno, ves, me ayuda el ejemplo a ejemplificar que el profe no está hablando paja, sino es que está fundado en algo que efectivamente se aplica. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera? Ahora que Rodolfo trae este ejemplo, bueno, Rodolfo, con esto que estás aprendiendo, ya que lo ves tal cual en un flujo de una cadena lógica causal de actividades enmarcadas con un fin y un propósito, bueno, ¿cómo lo harías diferente? Podría ser que usted me diga, bueno, yo ahora lo haría que una idea la publico y la hago visible. Y ahora como estamos en el mundo de los likes y de los bottoms up, ¿verdad? Que son así, el de 12K, en Facebook y todo lo demás, la cantidad de personas que infle más esa idea y que se vaya inflando como un globo y llegue a explotar es la que gana. Es una nueva forma cultural de hacer las cosas. Ahí te dejo una idea que puedes hacer, que lo puedas aplicar a tu proyecto. Para todos, ¿no? Eh, En la, ese momento ahorita hay un método que lo están haciendo más agresivo, que es que, digamos, la incidencia que se pueda como eh, resolver en menos de un mes, se está utilizando otro método, pero aún así sí se conservó el Kaizen como método de mejora continua ante procesos que sí se pueden mejorar, digamos, en un mediano plazo, digamos, que no sea tan agresiva la propuesta de mejora. sí, entiendo lo que me dice, pero el Kaizen no es un método. Recordar que es una filosofía. Es una filosofía. Hay una distinción sutil entre las palabras, pero es importante. Es una filosofía, una forma de hacer las cosas, de ver las cosas, de observarlas, de analizarlas, etcétera. Profesor, Sí, estaba pensando en lo que usted habló ahora, eh, como de que las ideas que se implementaran fueran como las que tuvieran más likes o votación, ajá, ok. pero me parece que no siempre es como lo mejor, porque que algo sea viral, digamos, o popular, no quiere decir que tiene tal vez como su respaldo técnico, y más bien ahora más bien se está popularizando mucho tomar decisiones por, o porque la mayoría, digamos, Por las evidencia. Ujú. sí. Entonces, no sé si estaré razonando Me- bien al respecto. Ahí me gustaría hacerte nada más un agregado. Ciertamente a veces las mejoras son las menos populares, son las impopulares, las que nadie quiere ver. Pero cuando refiero al caso de que tenga mayor aceptación, es porque ya parto del supuesto, como lo decía anteriormente en las láminas atrás, de que un equipo ya lo filtró. Ya hay alguien que lo valoró, que lo analizó y que dijo, esto sí es viable hacerlo o no es viable hacerlo. Si fuera viable, partamos de que haya viabilidad. ¿Por qué en las empresas se busca el involucramiento? Porque culturalmente se ha denotado que si las personas no están conformes o casadas con algo, no se va a ejecutar de la mejor manera, al ritmo que se quiere o al ritmo que la empresa necesita. Y voy a poner un ejemplo típico. Imaginémonos que somos una excursión
y estamos en Roma y el día siguiente tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana para ir a Alemania, porque el vuelo sale a las 5. Y por la ley de la vida, en este grupo la mayoría somos dormilones y no nos queremos levantar. ¿Qué puede ser que suceda? ¿Cuál es la probabilidad muy alta que suceda? Que ninguno se vaya a levantar o que si se levantan no vamos a llegar a tiempo. Y eso está más que demostrado. No voy a entrar en la parte del análisis, pero sí quiero hacer el ejemplo pedagógico. Al final, si no estamos de acuerdo en algo, el colectivo en su mayoría, la masa no se mueve. Hay un libro muy famoso de Ortega y Gasset, El poder de las masas, que uno lo veía en la universidad, que decía, bueno, la masa es la que mueve la vorágine social, sea para la amargura o para la felicidad. Ujú. Y al final del día es así. El liderazgo hoy en día, que es un tema que también estás tocando intrínsecamente en el comentario, en el liderazgo que yo creo, es uno que se llama transformacional. Y ese transformacional es el que tiene el poder de convocar. ¿Convocar qué? Convocar a un montón de personas con una idea y llevarla a cabo. Y no solamente de un discurso bonito o romántico, sino que hay una consistencia entre lo que mi ser exprese, plantee y a donde quiera llevar al bien común. Cito ejemplos de líderes transformacionales, Martin Luther King, por ejemplo, George Washington, por ejemplo, eh, Lincoln, por ejemplo, eh, presidente de Sudáfrica que estuvo encerrado muchos años, hicieron una película sobre ese tema y así han habido muchos. Y quizás los hayan en la cotidianidad de una empresa, pero no tengan una posición formal para reconocerse. Y precisamente de lo que traes me da espacio también para el mecanismo para canalizar la iniciativa y para comunicarla a los demás. Y es ese filtrado y esa valoración y ese análisis, ¿no? Y después están las rutinas y la evaluación. La evaluación al final del día lo que busca es saber si funcionó y si sí funciona, tener la posibilidad de estandarizarlo. Ahora, hay tipos de administraciones. Una administración funcional transversal, ¿qué es esto? A ver, van a ver que en la productividad muchos de los problemas es porque atraviesan varias áreas. Planificación, compras, bodega, transporte. Un atraso de entregas, ¿qué hace? Impacta las ventas, impacta las compras, perdón, impacta la producción. Entonces, la administración transversal, ¿qué involucra? Coordinar áreas alrededor de procesos que están diferentemente interrelacionados en toda la organización. Acá hay un tema, y esta sí es una medida no popular. Por la rutina y la cotidianidad, los directores o los líderes están más preocupados porque su área funcione bien y se alcancen resultados, más no preocupado en cómo le ayuda al otro de la otra área. Y eso es algo muy común que está sucediendo hoy, y más con la digitalización. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, estamos nosotros conectados. Imaginémonos que fuera esta una jornada laboral y estemos en una reunión, todos con la cámara apagada. ¿Estaríamos presentes todos? Usted me puede decir, profesor, sí, claro, yo estoy presente porque estoy escuchándolo, pero me está dando su propia atención. O está distraído o distraída viendo el mundial, o está desayunando, o está tomando su taza de café. Por eso en algunas organizaciones hoy se promueve el regreso presencial, al menos uno que otro día, para ver temas puntuales que requieren una decisión importante. Entonces, en la administración transversal, si bien se buscan coordinar diferentes áreas, la productividad, recuerde, por favor, no solo se mejora en una parte del sistema. Usted tiene que entender cómo está interconectado su cuerpo. A usted le empieza a doler una rodilla, puede ser un problema de cadera, puede ser un problema de nervios. Eh, Imagínese que le empieza a doler un tobillo, por ejemplo, puede ser sobrecarga, puede ser un jalón.
ese jalón o ese tirón, cómo le influye en su forma de dormir, etcétera, etcétera. Entonces, hay otro tema acá, el despliegue de la política. ¿Qué es esto? Es probable que cuando lleguen las organizaciones a las empresas digan, queremos mejorar la productividad. Pero esta frase por sí sola es muy general, no dice nada. Para que esto se vuelva realidad, yo quisiera que ustedes en sus proyectos incluyan números, porcentajes, y así lo van a ver en las actividades prácticas que vienen, en lo que viene hacia adelante, van a tener que atreverse a proponer una meta, un indicador, un responsable. ¿Por qué? Porque la meta necesita convertirse en una acción, necesita mover la organización, ejecutar. No puede ser una meta, un número aislado, sin sentido. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el despliegue de la calidad y el mantenimiento productivo total. El despliegue de la calidad lo van a encontrar por las siglas QFD. ¿Qué busca transformar? Bueno, busca transformar las necesidades del cliente en características concretas, sea de un producto o un servicio. Eso es así. Una organización puede creer que está haciendo bien las cosas, pero no necesariamente el cliente esté percibiendo el valor que esa organización está transmitiendo. Hay una pregunta que a mí me gustaría que usted la recuerde. Siempre, ¿qué necesita el cliente? Y esa le va a derivar en qué espera, qué es lo que valora. Entonces, una pregunta general, ¿qué necesita el cliente? ¿Qué espera y qué valora? Cuando hablamos, por ejemplo, del mantenimiento productivo total, que es el famoso TPM, y usted lo puede ir leyendo, yo se lo estoy contando, ¿verdad? En una narración. Es para no leer lo que la Filmina dice porque me parecería sumamente aburrido. Eh, el propósito es cómo lograr maximizar la efectividad de los equipos durante toda la vida útil. El TPM involucra operadores, involucra supervisores, involucra gerentes. Un equipo detenido no es solo un problema técnico, no, es pérdida de productividad, incumplimiento, costos, sobre todo mucho costo, pero también presión por las personas, porque si la máquina no funciona, la persona no va a estar ahí de pie todo el día esperando que funcione, ¿o sí? El supervisor tiene que ver dónde pone a esa persona o a ese grupo de personas. Imaginemos una máquina que falla 3 veces por semana. Claramente va a tener atrasos, reprocesos y pérdidas en el producto. El mantenimiento productivo total que buscaría intervenciones preventivas, que los mismos operadores puedan realizar las inspecciones, no esperar a que la máquina se dañe. ¿Qué le quiero decir con esto? En vez de pensar en un mantenimiento reactivo, gustaría que vaya cambiando ese chip y se logre anticipar a que las cosas sucedan. Pero para ello necesito medir. Y aquí ya estamos en el material complementario. Necesito medir. La productividad debe medirse. Eh, si aquí hubieran psicólogos, si hubieran ingenieros, si hubieran, no sé, médicos, cada quien va a interpretar la productividad de su propia profesión. Por ello la medimos. Y por eso la medimos a través de qué? De un indicador. Que ese indicador todos lo conozcamos. Todos. Sin demérito de que alguien tenga cierto conocimiento o no, que sea fácil de interpretar, pero sobre todo que le diga qué está pasando en el proceso. Entonces aquí hay 4 ideas: productividad, valor agregado, eficiencia y comparación. Productividad básicamente es entradas, salidas, insumos. Valor agregado, lo que el producto o el proceso esté generando más allá de lo que me cuesta. ¿La eficiencia qué es? Bueno, que yo puedo utilizar los recursos de una forma óptima. Y la comparación, que hay una evolución y una tendencia.
Un dato aislado dice muy poco. Dice muy poco. El dato por sí solo dice muy poco. Usted necesita compararlo contra algo. Contra un periodo anterior, contra una meta, por ejemplo, contra un estándar, contra lo que dice la industria, contra algo. Pero usted necesita saber su posición. ¿Cómo está haciendo las cosas? Si usted hay una industria en operación hoy, ese tiene en algún lado un indicador. Solo hay que buscarlo. Y si no, hay que crearlo. ¿Por qué? Porque medir no es acumular números. Medir significa, vamos a ver, observar aquello que me permita comprender y mejorar. Entonces vamos a hablar sobre eso un poquito sobre los indicadores de gestión. Dentro de las organizaciones, a veces estas se acostumbran, no diría que para bien, sino como una oportunidad de mejora, a medir lo que han hecho siempre. Y en esa medición de siempre se quedan en el pasado. No se atreven a hacer las cosas distintas. ¿Por qué? Porque los indicadores tienen que estar relacionados a un objetivo. Ahora, no es medir por medir. ¿Usted mide para qué? Anote esto, le va a ser importante. Usted mide para decidir. Entonces hay 5 características. El indicador tiene que estar relacionado a un objetivo, debe ser cuantificable, debe ser un número que usted pueda medirlo, que le genere un dato, un resultado. Tiene que permitirle compararlo contra algo, pero también que sea accionable. ¿Accionable en qué sentido? Que el indicador debe orientar una decisión. Yo creo que de esto lo he reiterado de diferentes formas hasta el cansancio para que les quede claro. Y quinto, debe ser oportuno. ¿Por qué? Porque la información debe estar al alcance de la mano cuando sea necesario intervenir. Voy a hacer un ejemplo rápido. Supongamos que hay una empresa que quiere mejorar el servicio de atención al cliente. Un pésimo indicador, ¿qué sería? Mejorar la atención. Mejorar la atención no es un indicador, es una intención. Usted está queriendo hacer algo. Un indicador más adecuado, ¿qué sería? Tiempo promedio de respuesta a solicitudes. Eso sí le dice algo. Si le apareja una meta, por ejemplo, reducir de 48 a 24 horas en 3 meses, todavía le da espacio a un deseado. Y ese deseado tiene que ir de la mano con la construcción de un plan. El plan tiene que tener acciones, riesgos, responsables y básicamente un control y seguimiento. A ver, uno podría pensar también, ¿qué tal un indicador porcentaje de casos resueltos en el primer contacto de servicio al cliente? Es decir, que no sean escalados ni a un segundo ni a un primer nivel. Hay un tercer nivel, que es el que lo recibe, que ahí se resuelva todo. Pues fantástico, porque para el segundo y el primer nivel le permite concentrarse en lo que verdaderamente es estratégico, la toma de decisiones, cómo mirar al futuro. Ahora vamos a ver un modelo que nos permite conectar productividad y rentabilidad. Es el famoso modelo APC. La fórmula general es que la rentabilidad va a ser igual a la productividad por el factor de recuperación de precios. La rentabilidad lo que expresa es el resultado financiero de una empresa, de una organización. Lo deseable es que en términos rentables es cuánto supera el ingreso al costo operativo en una franja o un periodo determinado. Productividad expresa internamente qué tan eficiente es usted. Eficiente en el sentido de transformar el insumo en un bien o un servicio. Ese insumo puede ser un recurso, puede ser un activo. Ahora, el factor de recuperación de precios, ¿qué es? Es la relación entre los precios, y oiga bien esto, entre el precio de venta y el costo del insumo.
Y esto es importante. ¿Por qué es importante hablar de este factor de recuperación? Porque usted puede mejorar internamente. Pero si los costos de sus insumos aumentan y no puede trasladarlos al precio final, ¿qué pasa? Costo aumenta, el ingreso baja, la rentabilidad se afecta. Si usted no puede trasladar el costo al precio, usted absorbe ese costo como empresa. Entonces los costos van a incrementar y el ingreso va a disminuir. La rentabilidad va a ser probablemente menor a la que tenía. No voy a hablar en términos negativos, va a ser menor, no va a aumentar. El APC lo que busca es separar lo interno de lo externo. Es decir, si el cambio en la rentabilidad se debe a una mejora de la productividad o condiciones propias del mercado. Voy a hacer un ejemplo. Síganme aquí todos, por favor, con calma. Y aquí lo tengo redactado y me voy a permitir leerlo. Voy a ponerlo en algo muy mínimo para que usted me lo entienda mejor. Imagínese que usted fabrica muebles. Bien, durante un año, el primer año, usted hace mesas con las mismas horas de trabajo. Usted puede decir internamente, bueno, y mejoré de un año a otro. Que si este año hice 100 y este año hice 101, hice una más con las mismas horas. Pero el factor externo, ante tanta contracción económica que hay actualmente, me dice que los precios de la madera o del insumo aumentan en un 30%. Y el consumidor o el cliente final no acepta ese incremento. ¿Qué ocurre? Hice 101 o hice 110. ¿Soy productiva y más rentable o soy productiva y menos rentable? Eh, Viva y menos rentable. Exacto. ¿Por qué? Porque el problema no está únicamente en la operación interna, sino en el factor de recuperación de precios. El mercado me aumentó el precio, el costo del insumo en un 30% y no lo estoy recuperando al final. No lo puedo recuperar. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Estamos todos claros de esto? Ok. Ahora, quiero irme al factor de recuperación de precios. ¿Cómo interpretarlo? Bien. Hay tres escenarios. Menor a 1, igual a 1 o mayor que 1. Voy a ir uno a uno. Cuando el factor es menor que 1, significa que el costo del insumo creció más rápido que el precio de venta. Ejemplo de los muebles. La empresa, en su estructura financiera, estratégica y operativa, debe ser capaz de absorber ese impacto. Puedo ser internamente más productivo, sí, pero como el costo del insumo aumenta, mi rentabilidad va a decrecer. ¿Qué sería una implicación gerencial? Bueno, revisar la estrategia de precios, por ejemplo. Buscar cómo hacer más eficiente el proceso a través de la filosofía del Kaizen. No método, Rodolfo, filosofía, recuerden, por favor. Filosofía. Eh, Buscar productos sustitutos también, por eso ya tanto no se habla de madera, nació la melamina también, o lámina o plywood, por ejemplo, otras alternativas. Mira. ¿Qué pasa si tengo un factor igual a 1? Significa que el cambio en costo y en precio se traslada en una proporción equivalente. ¿Dónde hay rentabilidad? En las mejoras que se hagan en el proceso internamente. ¿Y esa rentabilidad cómo se traduce? En productividad. Pero si el factor es mayor que 1,
el precio de venta aumenta más que el costo del insumo. Usted está logrando capturar valor adicional. Cada organización, me encantaría que usted haga esta pregunta. Bueno, ¿cómo está recuperando usted el factor de recuperación del precio? ¿Cómo lo está midiendo? ¿Cómo lo está haciendo? Y si no lo tiene, bueno, ya saben qué pedir. Ingresos contra costos totales. Y ver si ha cambiado de un periodo a otro y ver cuánto ha sido el cambio. Voy a hacer un ejemplo práctico para explicar. Y aquí lo traje también dispuesto. Piense en una cafetería. A mí me encantan las cafeterías y frecuentemente voy y me tomo un café a algún lado. Me gusta. Si el café, la leche o la electricidad suben de precio, pero la cafetería por sí misma no puede subir el precio, el capuchino, porque el cliente se va a ir a otro lugar donde puede ser que obtenga el mismo café, el mismo capuchino, pero más barato. Inmediatamente ahí, el factor de recuperación de precios es menor o mayor a 1. Menor. La cafetería tiene que absorber el golpe para que el cliente no se vaya. Pero si logra subir el precio del capuchino en la misma proporción que incrementó el insumo, es decir, el café, la leche, la electricidad, el factor a dónde se acerca a 1. Trato de equipararlo para no perder, por lo que comúnmente van a escuchar salir tablas. Pero si logra posicionar su marca y logra establecer otras estrategias, como por ejemplo la experiencia del cliente y demás, y logra comprar un poquito más sin perder cliente, logra cobrar un poco más, el factor va a ser mayor a 1. Ahora, ¿cuáles son los tipos de productividad que se pueden medir? Son los que traigo a continuación. La productividad parcial. ¿Qué es esto? Es cuando se relaciona la producción con un solo insumo. Por lo general van a encontrar hora hombre. ¿Cuántas unidades se pueden producir por una persona por hora? Y esto es parte del Gemba y de observar un recurso específico, ¿no? ¿Cuál es la limitación? No permite ver una mejora global, solo aislada. Esa a mí no me gusta. A mí, pero hay gente que le gusta y la sabe combinar muy bien. Productividad total, ¿qué es? Es cuando se relaciona la productividad neta con factores como mano de obra y capital. ¿Qué pasa aquí? Hay una mirada más amplia porque hay recursos humanos y tecnológicos. La productividad total, como su nombre por sí mismo lo dice, es la proporción del conjunto de los insumos, mano de obra, materiales, energía, capital, etc. Y es una visión más integral porque permite ver el desempeño completo. En una usted la ve un pedacito, en otra la ve solo en términos porcentuales. Pero a mí me gusta más esta. Ahora usted puede hacer una combinación de las tres. La productividad no solo se mide en una organización, se puede medir en los individuos. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, por ejemplo, en el curso de productividad, digamos que la orientación les asigna 32 horas y ustedes le dedican 40 horas semanales. Tiempo invertido, cantidad de lecturas hechas, cantidad de preguntas al tutor, participaciones en la tutoría. Entonces, pero esto también depende de un hábito y cómo usted se organice. Usted puede tener muchas capacidades, pero si no adquiere un hábito, una repetición y estructura bien su tiempo, ¿qué va a pasar? No va a ser eficiente. Y siempre es importante darle seguimiento y anotar cuánto duré haciendo esto, cuánto duré haciendo mañana. Por ejemplo, eso se ve mucho en los velocistas, cuando empiezan a correr, cuando una persona empieza a prepararse para una maratón. Los primeros 5 kilómetros los corre, no sé, en 125 minutos. Cuando el estándar sea
la regla dice entre 4 y 5 kilómetros perdón, entre 4 y 5 minutos por kilómetro, son 5 kilómetros, 20, 30 minutos, a lo mucho, o 40, pongámosle, que esa es la meta. Pero eso está en 1 hora y media. La primera semana, la segunda semana empieza 1 hora y 29, 1 hora y 28, y así sucesivamente hasta que llega a los 40. Hay un hábito, hay una repetición. Pero ¿cuándo surge que usted puede hacer todo esto? Cuando usted tiene información, cuando usted tiene datos, cuando sabe cuánto recorrió en el primer kilómetro, después cuánto volvió a recorrer en los 2 kilómetros y en los 3 kilómetros, y empieza a hacer un comparativo. ¿Qué fue lo que comí antes? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo me preparé? ¿Dormí bien? ¿Dormí mal? Y eso es la productividad individual. Medir, organizarse, generar un hábito, darle un seguimiento. Y eso le va a dar la posibilidad de toma de decisiones. Ahora, ¿cómo es el Kaizen más 2 indicadores? Esta filmina la quise poner diferente, que resalte, porque realmente es así. Y la he querido plantear de esta forma. El enfoque de IMAI, que es una lógica cultural y administrativa, si bien reconozco problemas, involucro a una persona, propongo mejora y estandarizo avances. ¿Dónde está la fuerza? Como lo dice ahí, la participación, en la mejora continua, pero también en la disciplina organizacional que haya. ¿Qué aporta un indicador? La lógica lógica técnica, sí, por algún lado, puede ser lógica y técnica o lógica técnica, y también la base cuantitativa. Permite medir, comparar, verificar e interpretar, que es mucho lo que he querido transmitirles en esta conversación. ¿Dónde está la fuerza de todo esto? En la evidencia, no en la percepción, no en lo que la persona crea. Por eso usted va a ir a hablar a una organización de su proyecto. Pues dígale que usted quiere traer evidencia de cómo hacer las cosas distintas. Ahí su discurso y su forma de presentarse cambia. Lo decíamos anteriormente, una organización puede tener muchas ideas de mejora, pero si no tiene los indicadores, no sabe cómo va a funcionar. También puede tener muchos indicadores. Conozco empresas que tienen 20, 50 o 100 indicadores, pero sin una filosofía o una cultura de Kaizen, no va a generar acción. Y esto realmente funciona cuando usted logra integrar la filosofía de Kaizen, que aquí ya pasamos de términos filosóficos a términos culturales, en las historias, en la vida cotidiana de la propia organización, y de cómo medirlo. Quise traer una lámina de cómo se integra esto al proyecto, un valor agregado para quienes participaran hoy de la tutoría, porque el proyecto lo que invita es a demostrar la capacidad del grupo para observar, medir, interpretar bien y proponer mejoras visibles en un entorno real. Vean que para eso he traído ejemplos prácticos, sencillos, para que usted pueda, si tiene bien, retomar esta tutoría con su grupo y volver a tomarla poco a poco. Pero lo que hay que hacer primero es observar. No es escribiendo el marco teórico. El marco teórico lo tiene a un clic. Quiero que usted entienda qué está pasando en la empresa con su grupo. Luego, seleccione. Seleccione indicadores. ¿Cómo va a medir métricas pertinentes? Mida la productividad, datos con rigor, no tome datos por tomarlo, explique el método. Y esto estoy hablando mucho de la parte, aquí estoy combinando el diagnóstico con el plan de mejora, ¿verdad? Los dos al mismo tiempo. Estoy viendo el proyecto como un todo. Conforme la guía del proyecto, usted va a poder separar y entender y cómo relacionar esta conversación que le estoy diciendo. Vea cosas que están haciéndose en términos de muda o desperdicios. Causa raíz, por ejemplo, hay una herramienta que se utiliza mucho, el Ichikawa, ¿no? También podemos hablar de inclusive el Pareto, que el Pareto para mí sigue siendo subestimado, pero es una herramienta muy potente que le da enfoque
a dónde deben concentrarse las principales acciones. Después, las propuestas del Kaizen y como todo tiene que evaluar el impacto. Y en esa evaluación del impacto, usted ve si lo que está proponiendo va a funcionar y si funciona, lo estandariza, lo normaliza. Pero esto nos lleva a dos, y esto quiero agregarlo como una añadidura, dos capacidades fundamentales. Una productividad sostenible requiere estas dos capacidades. Puede requerir muchas, pero quiero hacer hincapié en estas. La capacidad de mejorar. No todas las organizaciones tienen la capacidad de mejorar y se relaciona con la filosofía del Kaizen, una cultura participativa, los grupos de mejora, los sistemas de sugerencias también y un liderazgo que esté comprometido a que las cosas sucedan. Pero por otro lado tengo la capacidad de medir y esta se relaciona con medir aquello que no se mide, no solo medir lo que se mide constantemente, porque como espero haber quedado claro en esta conversación, las organizaciones como los individuos caen en una zona de confort. Entonces las métricas de productividad tienen que ser retadoras, que haya comparaciones reales. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Entonces, una organización necesita ambas. Si tiene capacidad de mejorar, pero por ejemplo no mide, ¿qué pasa? No sabe si lo que está proponiendo va a tener el resultado esperado. Así de sencillo. Pero si piensa que en medir mucho se va a mejorar, solo va a acumular lo que yo le llamo la biblioteca de los reportes. Y esos reportes por lo general ni siquiera son atendidos correctamente. Cuando hay una productividad sostenible, es decir, que pueda ser durable en el tiempo. Cuando una organización mejora con el método, pero también mide con el propósito. Y aquí una breve síntesis de todo lo que hemos conversado. La productividad se construye, como les dije al inicio, no se improvisa. Esto no es únicamente por intuición. Mejora cuando reconoce, observa problemas, reconoce lo que está pasando, involucra a las personas, mide resultados. Y aquí en todo esto la cultura organizacional es importante, el método también, la rigurosidad, la forma, la metodología. Y eso es algo que en esta asignatura se evalúa con mucha vehemencia. El marco teórico, si bien es importante, pero la forma en cómo usted lo hace y cómo usted lo plantea, para mí mucho más es importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo que entendió la teoría y lo supo aplicar al proyecto y lo sabe aplicar a la organización. De nada a mí me interesa que usted se aprenda un montón de conceptos si no sabe qué hacer con ellos. No le va a funcionar para la vida. Por eso no quiero un recetario de lo que alguien ya dijo. Quiero que usted me presente lo que usted está queriendo proponer en función de la observación y todo lo que he explicado a lo largo de esta tutoría el día de hoy. Eh, Quiero cerrar con esta reflexión. A ver, si una organización quiere ser productiva, no es por hacer unas cosas. Yo espero que a este punto, luego de este ratito que hemos compartido, haya quedado claro. ¿Cuándo es productiva? Bueno, cuando hace lo que realmente importa, cuando lo mejora, cuando mide lo que debe medir. Pero también convierte cada mejora en una práctica sostenible. La mejora continua comienza cuando se deja de normalizar lo que no funciona. Por favor, recuerde eso. La mejora continua comienza cuando se deja normalizar lo que no funciona. ¿De acuerdo? Bien. Y con esto, pues hemos llegado al final de la tutoría. No sé si hay alguna duda, algún comentario. De mi Profe, parte, yo no. solo, Gracias. Ah, perdón.
Pero yo solamente tengo una duda y es con respecto a los resultados del proyecto. ¿Es requerido que utilicemos algún software como Power BI, Tableau para la visualización de datos? A ver, puede utilizar todas las herramientas que usted quiera. De hecho, en el proyecto hay una herramienta que agregamos, ¿verdad? Usted puede usar inclusive ciencia de datos si quisiera. En eso lo dejo a la libre. Entre más innovador, entre más creativo sea el proyecto, de mi parte, todo muy bien. No hay lo que quiero decirte es que no hay una restricción para ello. Listo, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna duda más? ¿No? De mi parte no. Ok, bueno. Si no, pues agradecerles por el espacio, haber sacado ratito para estar conmigo hoy y desearles una feliz noche y estoy para servirles. ¿De acuerdo? Que pasen bien. Muchas gracias, Buenas buenas Muchas noches. noches. gracias, buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Hasta luego.